Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan a través de los distintos medios universitarios, televisión, radio, redes sociales. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante y que de hecho, pues con esta colaboración cerramos la trilogía de colaboraciones que pues planeamos para ustedes con el objetivo de entender el etiquetado de alimentos, la etiqueta nutrimental y ahora en esta emisión la parte de los sellos. Seguramente todos hemos visto en el supermercado, en la tiendita, los alimentos procesados, empaquetados y que tienen estos sellos, ¿no? Estos sellos en color negro con letras blancas y que dice Secretaría de Salud. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con respecto a estos sellos y básicamente vamos a abordar 3 puntos importantes, ¿no? El primero de ellos es qué significan estos sellos, para qué funcionan y cómo se calculan, cómo podemos decir o estimar que un producto, un alimento, debe de tener un sello en particular, cómo se calcula o cómo se estima. Y para finalizar, pues qué resultados hemos obtenido aquí en México desde la aplicación de estos sellos en el empaquetado de los alimentos, ¿no? ¿Qué resultados hemos visto? ¿Cómo podemos percibir si han funcionado o no han funcionado? Y para hablar precisamente de estos 3 puntos importantes con respecto a los sellos en el etiquetado de los alimentos, en los empaques, pues tenemos como invitada a la doctora Teresita, que nos ha ayudado precisamente pues con esta gama de colaboraciones en torno al etiquetado de los alimentos, la etiqueta nutrimental, cómo leerla, etcétera. Pues ella es la experta justamente en este tema y por eso la tenemos como invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y pues para platicar, ¿no? Con respecto a estos 3 puntos importantes, como comentábamos, primero que nos explique pues realmente qué son estos sellos, por qué están presentes en los alimentos, después cómo se calculan y realmente han funcionado o no han funcionado, qué es lo que hay hasta este momento de evidencia, ¿no? Así es, Caro. Bueno, primero que nada te agradezco la invitación. Esta es la tercera vez que estoy aquí contigo para cerrar este tema y creo que esto es lo más visual en un etiquetado de alimentos hoy en día. Entonces, primero quisiera empezar definiendo qué son esos famosos sellos de advertencia. Pues se definen como etiquetas que informan sobre el exceso de ciertos ingredientes y es que ustedes los van a ver en la parte frontal de algún alimento. ¿Y cuál es el propósito de que estén presentes en este etiquetado de alimentos? Pues el propósito es brindar al consumidor información clara, pero sobre todo visible, porque creo que todos lo ven muy marcado este sello de advertencia. Y como segunda contribución o como segundo propósito es que contribuyen a que cada uno de nosotros como consumidores pretenda tomar decisiones más saludables con respecto de los alimentos que está consumiendo. Entonces, con ello defino qué son y cuál es el propósito o hacia dónde van. Posteriormente, si me apoyan con la siguiente slide, pues, ¿cómo funcionan, Caro, o qué son? Y pues para ellos son una advertencia visible para cada uno de nosotros como consumidores. Entonces, si bien tienen la forma de un octágono de color negro, que como bien lo dijiste hace un momento, en su interior tiene una palabra alto en y tiene diferentes ingredientes de alto en para nosotros advertirnos del exceso de estos ingredientes. Entonces, vienen siendo 5 principalmente, que son exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Y se preguntarán por qué específicamente estos ingredientes. Porque ellos, en el consumo en exceso de cada uno de ellos, están implícitos en enfermedades crónico-degenerativas actualmente en México. Entonces es por eso que se eligieron estos 5, o estos 5 tienen la importancia de estar dentro de un octágono de advertencia. Ahora, por ahí en esta imagen ustedes ven un sello de advertencia que no necesariamente dentro tiene una letra con los ingredientes que les estoy mencionando, sino que tiene un número. ¿Por qué pasa esto? En diferentes alimentos la presentación que nosotros vemos es muchísimo más pequeña y un octágono de advertencia no cabría dentro de estas etiquetas porque el tamaño es muchísimo más pequeño. Es por eso que los sellos de advertencia tienen un número que te indican cuántos sellos va a tener.
Pero nosotros como consumidores debemos de ser un poco más curiosos e irnos hacia la declaración nutrimental para ver cuál es el ingrediente o los ingredientes en exceso que tienen. Si tiene un número 1, quiere decir que solamente cuenta con un sello de advertencia, pero evidentemente tú tendrías que ser un poco más curioso para ver cuál es el que está en exceso. Si tiene un número 2, quiere decir que tiene 2 sellos de advertencia, un número 3, un número 4 hasta cumplir el número 5. Pero el que tenga un número o el que tenga una letra, esto va a depender del tamaño de envase del que estemos hablando, porque hay tamaños muchísimo más grandes donde los sellos cabrían y hay empaques muchísimos más pequeños y esto está por normativa. Bien, recordando que la siguiente slide, si me apoyan. Con respecto al número de los sellos, o sea, podemos decir que si dice un sello, podríamos inferir cuál es o necesariamente tendríamos que irnos a la cantidad de nutriente en el etiquetado nutrimental. Sí podrías inferir cuál es, pero para mayor seguridad tendrás que irte a la parte de la declaración nutrimental. Okay. Porque forzosamente si estás a lo mejor consumiendo algún derivado de algún cereal, algún pan o algo, podrías intuir a lo mejor que son azúcares o que son calorías. O si estás consumiendo un dulce, por ejemplo, pues podría ser eso. Ahora, si estamos a lo mejor en alguna conserva o algo que esté en salmuera, podrías intuir que a lo mejor es exceso de sodio, ¿no? Pero para mayor seguridad del consumidor sí tendría que ser un poco más curioso y leer en esta parte del el indicativo del número. Y pues también vale la pena señalar que existen 2 leyendas precautorias también y las han visto. O sea, aparte de los 5 sellos de advertencia, existen estas 2 leyendas precautorias. Una es contiene cafeína y que es evitar para niños y la otra es que contiene edulcorantes no recomendable en niños. ¿Por qué estos 2 componentes? Porque la cafeína tiene implicaciones en la parte del sistema nervioso cuando es consumido en niños y en la parte de los edulcorantes han habido estudios que tienen implicaciones en el metabolismo con respecto de su crecimiento. Entonces, estas 2 leyendas precautorias también advierten de ciertos alimentos que no son recomendables para el consumo en niños. Y bueno, con la siguiente slide quisiera explicar pues cómo se calculan o por qué exceso en qué. Entonces, pues hay que guiarnos que tenemos una normativa oficial mexicana que es la NOM 051. Y esta nos viene rigiendo desde hace años. ¿Que tuvo una modificación en el 2020? Sí. Y a partir del 2020 es en donde estamos viendo los famosos sellos de advertencia. Y quiero mencionarles que estamos en la segunda fase. Esta segunda fase viene siendo aún más rigurosa y dura 2 años. De hecho, esta está por terminar el 30 de septiembre de este año. A partir de octubre del 2025 ya entraríamos a una tercera fase que es muchísimo más rigurosa la parte de los límites para obtener sellos. Ahora, es importante mencionarles que existen macros. Estos macros van con macronutrientes que están implícitos en los alimentos, es decir, estoy hablando de los carbohidratos, estoy hablando de los lípidos y de las proteínas. Estas 3 macronutrientes nos proporcionan kilocalorías y tienen una numeración como tal. Es decir, si yo estoy hablando de las proteínas, nos proporcionan 4 kilocalorías en nuestra dieta. Si yo estoy hablando de lípidos, proporcionan 9 kilocalorías. Y si yo estoy hablando de grasas 9 kilocalorías, de carbohidratos 4 kilocalorías y de proteínas 4 kilocalorías. Entonces, ahora, también una de las cosas que han cambiado es que la declaración nutrimental ahora está por cada 100 gramos si estamos hablando de un alimento sólido o por 100 mililitros si estamos hablando de un alimento líquido. Entonces, para que estos sellos nosotros los podamos entender, se tiene que calcular el contenido calórico total del alimento, que es lo que nosotros vemos como en kilocalorías. Ahora, si nos vamos a las azúcares, grasas trans y sodio, estos se van a calcular con base al contenido calórico total. Es decir, si yo tengo azúcares en el alimento, voy a tener mi total de azúcares y con ello me voy a ir hacia el contenido energético total. Y si las azúcares rebasan el 10% del contenido energético total de mi alimento, va a llevar un sello. Ahora, si las grasas de igual forma rebasan un 10% del contenido calórico, o sea, más bien, forman parte o son más del 10% del contenido calórico total, va a llevar un sello. Y así sucesivamente con las grasas trans y con el sodio, con los límites que presento en la tabla. Es así como se calculan. ¿Que requiere una matemática? Sí. Una famosa regla de 3 también. Pero bueno, creo que el que nos digan con letras y alto en él nos facilita muchísimo más. Sí, porque justo es como la manera más visual, ¿no?, para los consumidores. Así y es. rápida. Pero creo que también valía la pena como comentar ese 10%, ¿no?, como límite. Entonces, Claro que sí. Para poder hacer esa famosa regla de 3. Esa famosa regla de 3. Sí, sí, sí. Gracias.
Y bueno, pues finalmente la siguiente slide es la última pregunta que hace rato abordabas, Caro. Que si hay pruebas de que este etiquetado nutrimental está funcionando o si ha tenido alguna cosa favorable el que haya sido la modificación a partir del 2020. Y sí, existen diferentes estudios. Por ejemplo, hay una gran cantidad de productos que se han reformulado. La industria de los alimentos tuvo un gran reto con esta parte de los sellos de advertencia al tener que reformular. Entonces, antes, por ejemplo, alimentos derivados de cereales, solo el 5.9% de ellos no tenía sellos y ahora son el 11% de alimentos derivados de cereales que ya están reformulados. Ahora, los consumidores ya están un poco más interesados o más curiosos en el consumo de estos alimentos y el 72% de la población ahora logra comprenderlo muchísimo más al tener estos sellos de advertencia. Por otro lado, estudios demuestran que estos etiquetados frontales son claros y sencillos e incentivan a la población a tener una alimentación muchísimo más sana. Y finalmente, pues no sé si se fijaron que dibujos animados desaparecieron en ciertos alimentos como tal. Pues bueno, eso incentivó a que los niños no consumieran estos alimentos altos en azúcares o bebidas altas en azúcares. Entonces, estas son dentro de las evidencias de lo que ha pasado ahora actualmente con la nuevo etiquetado de alimentos. Okay. Creo que aquí cabe resaltar, pues como dijiste, ¿no? El reto grandísimo que tuvieron la industria por no querer que su producto tenga estos sellos, entonces lo toman como un reto y entonces entran ahí justamente los ingenieros químicos en alimentos. Ojo, ese es un área de oportunidad para los estudiantes que nos están escuchando, un área de oportunidad para todo el personal relacionado con la ciencia de los alimentos, con la tecnología de alimentos, para cómo hacemos para reformular estos productos y bueno, de primera instancia no tener los sellos, pero sí en segunda instancia, pues la salud del consumidor, ¿no? O sea, con este interés por la salud del consumidor, ¿no? Y reducir esos números tan preocupantes que tenemos en estas enfermedades. Así es, creo que es un papel de dos, tanto de la industria de los alimentos a la reformular, pero también de la conciencia del consumidor. Exacto. Y pues esos datos son bastante relevantes. Además, yo creo que no sé cuánto tiempo crees que tendría que pasar para hacer un estudio, porque estos estudios pues sí nos muestran el interés del consumidor, cómo lo ha percibido, pero ¿cuánto tiempo crees que tendría que pasar a partir de la implementación que entiendo fue en 2020? Llevamos 5 años. 5 años para ver un impacto como tal en la salud de los consumidores. O sea, estudios con respecto a la salud ya del consumidor, ensayos clínicos. Claro, están en proceso, de hecho, porque todavía no te puedo asegurar un estudio oficial en el que se haya visto algo tangible para poder mencionarlo. Pero deberíamos de estar ya para la tercera fase, que es la última fase de esta modificación, teniendo esos marcajes como tal de la modificación del etiquetado nutrimental. Okay. Cabe mencionar, Caro, que el anterior, que teníamos las guías diarias de alimentación, nos llevamos 10 años en lo que se decidió una modificación. Okay. Entonces tendría que ser menos tiempo para ver que esta modificación está valiendo la pena. Para ver los resultados, sí. Exactamente. Y bueno, si seguimos aquí, pues tendremos esa colaboración para ver los resultados precisamente del etiquetado ya en la salud de la población, ¿no? En algo pues tangible, ensayos clínicos. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta serie de colaboraciones súper informativas. Gracias a los que nos sintonizaron. Y igual, si tienen dudas, pues ahí en las diapositivas, en las imágenes que presentamos, están nuestros correos electrónicos, nos pueden contactar a cualquiera de las dos si tienen dudas con respecto a todos estos temas que hemos estado abordando o si gustan que pues abordemos algún otro tema en particular relacionado con la ciencia, tecnología de alimentos. Muchísimas gracias por sintonizarnos.